Bienvenidos a nuestra más reciente entrevista de Influencers en la Hospitalidad, un vídeo de preguntas y respuestas donde invitamos a líderes influyentes de nuestra industria a compartir las estrategias y perspectivas que los han llevado al éxito. Muy buenas tardes, Adrián Alcántara Martínez. Bienvenido a este podcast que hacemos en español para personas que son líderes o influencers en el mundo del turismo o del hospitality. Muchas gracias por tu tiempo, Adrián. Muchas gracias a ti, Ignacio, por la invitación. Es un placer estar aquí y dar un poco de voz también a todos los españoles que trabajan en la región, en Saudi Arabia y también en Red Sea, que somos varios y seguramente mucho más talentosos e influyentes que yo mismo, pero gracias por la invitación y por darnos voz. Bueno, ya lo habéis visto que Adrián es una persona muy modesta, es un joven de Lérida y lleva ya unos cuantos años en Arabia Saudita trabajando para Red Sea Global. Así que hoy vamos a conocer un poquito más qué es lo que hace, qué es lo que hace en el reino, qué es lo que se está moviendo un poquito, se está cociendo en Arabia Saudita, porque sí que es cierto que lo oímos constantemente y es un país que está avanzando a pasos agigantados ahora mismo. Entonces, os voy a hacer una pequeñita intro de quién es para que tengáis un poco de idea y luego ya vamos a formular unas preguntas. ¿Os parece? Muy bien, pues Adrián, como os comentaba, es graduado en Administración de Empresas y Turismo. También tiene un máster en Dirección Internacional por ESADE Business School y ha dedicado básicamente su carrera al mundo del turismo, de la hospitality, al ocio, con casi unos 10 años de experiencia en diversas regiones, pero principalmente en Europa y Oriente Medio. Ha participado en proyectos grandes, como les suelen llamar en Arabia Saudita, los Giga Projects, ¿no? De planificación en destinos turísticos, incluyendo planes estratégicos, territoriales y de marketing, así como en servicios de inversión para destacadas entidades del sector inmobiliario y hotelero. De hecho, él también tiene un título, un certificado de Cornell University, en el que hizo todo el tema de Hotel Real Estate Investment y Asset Management hace el año pasado, de hecho. Y se mudó, como os comentaba, a Arabia Saudita, a Riad, a la capital, hace unos 5 años para unirse al equipo de proyectos especiales de Amala. Tras la fusión de Amala con Red Sea Global, Red Sea Development, perdón, él fue asignado durante 2 años el proyecto Magna, que también quizá le preguntemos un poquito de qué van todos estos proyectos con estos nombres tan elocuentes. Y al Sin alcanzar duda. los objetivos del mismo, regresó a Red Sea Global para integrarse en el equipo de planificación estratégica y desempeño corporativo. Aquí donde le veis es cinturón negro en Taekwondo, así que tenemos que tener mucho cuidado. También compartimos la admiración por GSTC, perdón, el Global Sustainable Tourism Council, del cual hemos también recibido formación. Así que de verdad, Ujú. muchas gracias por tu tiempo, Adrián. Y gracias por dedicarnos un ratito, sobre todo, para conversar sobre algunos temas que nos parecen muy interesantes. Pero antes que nada, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del Red Sea Global? ¿Qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis? Perfecto. Bueno, gracias, Ignacio, por la introducción. No lo hubiera hecho mejor. Y bueno, por la oportunidad también de presentar el Red Sea para aquellos que no conozcan del proyecto. Al final, Red Sea es una entidad que se centra en el desarrollo de bienes inmuebles. ¿Vale? Tenemos dos proyectos principales, que serían Red Sea y Amala, pero también tenemos varios proyectos más a lo largo de la costa del Mar Rojo. En cuanto a nuestro modelo de desarrollo, ¿no? De proyectos, decir que nos consideramos y trabajamos en ser el desarrollador más sostenible del mundo y creo que es un punto diferencial del que seguramente vamos a hablar extendidamente, ¿no? Hoy. Y bueno, Red Sea se estableció en 2017 como Red Sea Project, como bien comentabas, ¿no? Se unió a Mala, que era otro gigaproject en ese momento, y desde entonces ha ido ampliando su portfolio de proyectos, con lo cual también la empresa se ha tenido que adaptar a esas necesidades y ahora mismo estamos hablando de que no solo el Red Sea como tal con estos dos proyectos, sino que
para dar solución, ¿no? a una serie de gaps que habían en el mercado, pues estamos integrados verticalmente y también tenemos una serie de empresas subsidiarias con varios modelos de negocio y áreas de negocio, de las cuales también a lo mejor podemos tener un poco de tiempo en la conversación, ¿no? de ver cuáles son sus propuestas y realmente son parte de lo que nos hace únicos. Ujú. Pues ya nos das una idea, ¿no? De la orden de magnitud de Red Sea Global y de lo ambicioso, ¿no? Que tiene esos proyectos, sobre todo en Arabia Saudí y en el Mar Rojo. Con lo cual, muy interesante, Adrián, sobre todo tener una voz hispanoparlante en la zona para que nos cuente en primera persona qué es lo que se está cociendo, ¿no? Así que como veis, Claro. Red Sea Global está liderando algunos de los proyectos turísticos más ambiciosos en todo el reino de Arabia Saudita. Y me gustaría saber un poquito cómo se alinea el trabajo que tenéis vosotros con lo que se conoce en toda la región como Vision 2030 del reino de Saudi Arabia. Y que realmente va a ser una transformación hacia un nuevo modelo económico, hacia un nuevo modelo de vida para sus ciudadanos y también sobre todo de abrirse al mundo y de realmente recibir esos números tan grandes de turistas internacionales que se espera que lleguen para disfrutar del país y de la cantidad ingente de assets que tiene el país, ¿no? ¿Cómo se alinea ese trabajo vosotros con la visión 2030? Sin duda. Quizá para comentar, en cuanto a la orden de magnitud, ¿no? del proyecto, estamos hablando de varios miles de keys y de centenares, si no miles, también de unidades residenciales Ajá. y todo el resto de assets, ¿no? En cuanto a food and beverage, retail, sports and entertainment y todo el resto, ¿no? que conformaría un destino como, como se entiende un destino, ¿no? No solo una amalgama de resorts. Ujú. Ya estamos abiertos al público, también es un punto importante. Abrimos en 2023 y ya tenemos unas 6 propiedades abiertas, incluidas Thuel, que es una isla privada, con lo cual también nuestro portfolio, digamos que se adapta a las necesidades de distintos perfiles de turista. Pero yendo a tu pregunta, simplemente no que me quería olvidar un poco de cuáles son las cifras, ¿no? que representarían el volumen de negocio y quizá vinculándolo a la ambición del país. Ujú. El país en su estrategia nacional tiene como target, ¿no? Recibir 150 millones de turistas en 2030, lo que evidentemente es una gran ambición. En cuanto a dónde estamos en 2023, que son las últimas cifras publicadas, el país reportó 109 millones de turistas, de los cuales aproximadamente un 25% eran turistas internacionales. Entonces, Visión 2030 tiene 3 pilares principales, ¿no? Uno, ya lo has mencionado muy claramente, que es el de diversificar la economía, y aquí nuestro rol como una de las principales empresas del PIF, el Fondo Soberano, es bien claro, y él es el de dinamizar, ¿no? una región entera, no solo desarrollar a nivel turístico, pero al final se tiene que desarrollar una cadena de suministros, ¿no? y tendrá un impacto mediante el efecto multiplicador del turismo mucho más allá. Entonces, en cuanto al segundo pilar, que creo que también nos define muy bien, porque nuestro moto es For People and Planet, tenemos el pilar de la gente, el pilar de construir una sociedad que esté viva, que esté activa. ¿No? Realmente la traducción un poco de los pilares desde el inglés al castellano quizá no sería la mejor traducción, pero es al final de crear una comunidad que esté saludable, Ujú. que celebre su cultura. Y de aquí, ¿no? Tantos otros puntos importantes. Tenemos varios proyectos de los cuales me gustaría hablar más extendidamente, quizá cuando terminemos de presentar el todo, pero es importante también el tercer pilar, que es el que se vincula quizá más a mi área de trabajo, que es el de, al final, tener una ambición institucional sin igual, ¿no? Entonces, esa transparencia, esa accountability, ¿no? A nivel de gobernanza, que es muy importante y que es al final la parte principal de mi trabajo, ¿no? Al formar parte de un equipo de planificación estratégica y de gestión del desempeño.
Entonces, no sé si alguno de estos pilares te genera más curiosidad, pero podemos hacer como un poco más de indagación en cualquiera de ellos, como creas conveniente. Vamos avanzando y luego si quieres volvemos a algún tema, porque creo que son muy, muy interesantes. Y lo que también yo creo que merece la pena recalcar es ese tema de empezar de un poco de la nada, ¿no? Lo que en inglés, con estos anglicismos que utilizamos constantemente, denominamos pues greenfield, ¿no? Realmente Ujú, son proyectos en lugares pues muy remotos a los cuales a veces, pues a menos que sea por el mar, pues cuesta un poco llegar, ¿no? Y eso también tiene un atractivo. Pero estoy seguro que crear estos proyectos, que muchos de ellos tienen que ver realmente con el lujo, ¿no? Con ese cliente ujú. que busca un confort, ¿no? Un servicio muy, muy particular. Todos esos proyectos en estas zonas cero, digamos, desde cero, presentan una serie de oportunidades extraordinarias, pero también igual muchos desafíos, ¿no? Con lo cual, ¿cuáles han sido, que ahora llevas 5 años en la zona, los mayores obstáculos a los cuales te has encontrado el proyecto de Red Sea Global y cómo los han ido afrontando poco a poco? Es muy buena pregunta, gracias Ignacio. Es una pregunta también de alta complejidad, Ujú. entonces permíteme que a lo mejor introduzcamos unos pocos y después vemos, ¿no? Cuáles podrían ser otros que aún siguen siendo parte de nuestra historia, ¿verdad? Al final estamos hablando sobre todo las áreas principales, ¿no? En las que trabaja eh, el Red Sea Global, son zonas del Mar Rojo que son zonas vírgenes con una riqueza a nivel medioambiental increíble y que se tienen que preservar, sino mejorar. Entonces, nuestro compromiso desde el principio ha sido ese, o sea, donde otros verían un obstáculo, nosotros vemos una oportunidad de hacer las cosas mejor y no solo hacerlas mejor para nuestros clientes, ya sean turistas o sea personas que van a formar parte de nuestra comunidad, ¿no? Como residentes, pero también, ¿no? de compartir nuestras metodologías, nuestras soluciones, ¿no? Al final, cómo conseguimos el conseguir, ¿no? Um, un- una serie de targets que nunca antes se han puesto sobre la mesa. Al final, somos el primer proyecto, seguramente, que tenga como una intención y un compromiso real de conseguir una conservación neta, un índice Ujú. de conservación neta positivo del 30%. Entonces, claro, eso son palabras mayores, no estamos hablando solo de conservar, preservar, estamos hablando de mejorar. Si no analizas cuál es tu baseline, no puedes luego saber cuánto has mejorado, con lo cual la primera fase, que es muy importante, es la de hacer un buen análisis de la situación Ujú. y entonces analizar dónde deberías también desarrollar desde un punto de vista, bueno, de impacto al medio ambiente y luego de potencial turístico, ¿no? Porque ese no deja de ser nuestro negocio. Entonces, en cuanto a otros compromisos del proyecto, estamos comprometidos a desarrollar como máximo un 1% del área en la que trabajamos. De nuevo, lo que otros podrían ver como una limitación, nosotros lo vemos como una oportunidad de que la gente venga a visitarnos y aprenda, ¿no? De todas las necesidades que tenemos en cuanto al medio ambiente y en cuanto a la gente también que forma parte, ¿no? de estas comunidades, porque al final no es solo la actividad que nosotros podamos tener, sino la actividad de nuestros partners, colaboradores y de la gente que vive en esas zonas. Entonces, evidentemente, a nivel de infraestructura se ha tenido que hacer un trabajo increíble y se ha invertido muchísimo en que la infraestructura ya sea de primer nivel y que nos permita tener pues una operativa que funcione 100% con energía renovable. Tenemos uno de los campos más grandes, si no el más grande a nivel mundial, de placas fotovoltaicas, con más de 700.000. Luego a nivel, por ejemplo, de landscaping, ¿no? De todo el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? De plantación, Ujú. tenemos también, ¿no? Un vivero de los más grandes de la región, sino el más grande de nuevo, que tiene como objetivo plantar 30 millones de plantas hasta 2030. Entonces, en cualquier área en la que miremos,
seguramente estaríamos hablando de que nunca antes se ha visto tal reto. Ujú, Entonces ujú. no hay una referencia y tenemos que ver cómo con el mejor talento local, regional y global y con las mejores intenciones y con un soporte muy fuerte del país y del liderazgo del país, conseguimos cambiar un poco el paradigma y cambiar los estándares. Y de nuevo, el impacto no es solo en ello, sino es en compartirlo. Y somos muy, muy vocales en todo lo que estamos intentando, consiguiendo y aprendiendo. Sin duda alguna es muy ambicioso, todos lo sabemos. Me gustaría subrayar lo que has comentado, ¿no? De intentar dejarlo mejor de lo que estaba, ¿no? En esto que quizás se llame, se denomine turismo regenerativo, ¿no? De que está muy bien la actividad turística, la actividad de ocio, la actividad urbanística, inmobiliaria, pero si conseguimos que las poblaciones se beneficien, que el nivel también ecosistémico y de biodiversidad aumente, o sea, todo vaya mejor, estamos realmente contribuyendo positivamente a la zona, ¿no? Así Claro, que realmente ahí mis aplausos porque realmente es algo muy difícil que no se ha hecho antes como digamos, organización pionera y ahí estoy seguro que podéis hacerlo muy bien. muchas Adrián, gracias. como líder en planificación estratégica y desempeño corporativo, ¿cómo aseguras que los ambiciosos objetivos de Red Sea Global se traduzcan realmente en resultados tangibles, lo que decías tú, medibles, ¿no? Sobre el terreno? ¿Qué herramientas o metodologías han demostrado ser un poco las más eficaces hasta el momento? Vale. Gracias de nuevo en traer un poco las preguntas más a mi área de trabajo, ¿no? Am, Creo que hay una parte más técnica que será más aburrida para la gente, con lo cual voy a intentar ser muy breve en ello. Y luego una parte de nuevo de ecosistema de empresa que es muy importante, ¿no? Entonces, en cuanto a nuestra gestión, ¿no? Y cómo nuestra gestión diferencia al final todo lo que hacemos. En 2023, en el 2023 nosotros fuimos galardonados con una certificación por el KPI Institute, que es uno de los institutos como más reconocidos a nivel de estrategia y gestión del desempeño a nivel global. Fuimos la primera empresa que consiguió un 5 sobre 5, que era el nivel como óptimo y el nivel de referencia. Y eso al final lo que refleja es no solo de que nosotros hacemos un buen trabajo en cuanto eh, ¿no? a la función y al alcance de IPMO, ¿no? Enterprise Project Management Office, que sería mi departamento, sino de la colaboración de este departamento con el equipo de gobernanza, por ejemplo, en tener pues una serie de políticas y procesos, ¿no? Que sean los adecuados, que estén alineados con estándares globales y, de nuevo, que estén contextualizados, ¿no? Que se adapten a las necesidades de nuestro proyecto, de nuestro entorno. También después con el equipo de tecnología, para asegurarnos de que damos las herramientas adecuadas para que la gente pueda dar lo mejor de sí. Y el equipo, sin duda, de recursos humanos, de atraer, ¿no? al mejor talento, de retener al mejor talento y todo lo que eso conlleva. Entonces, cuando hablamos de, ¿no? todo lo que abarca la gestión, es un entramado que cubre desde la gestión del desarrollo de la estrategia a después, evidentemente, la planificación anual, la planificación financiera, etcétera, etcétera. Después tenemos la gestión del desempeño a todos los niveles, tanto a nivel corporativo como a nivel de subsidiarias, como a nivel de divisiones, departamentos, personas. Y esa, de nuevo, es una de las partes que creo que es un reto mayor para nosotros porque tenemos Visión 2030, la visión, estrategia, requerimientos del Fondo Soberano. Después tenemos la parte corporativa y cómo cascadear esa serie de estrategias, ¿no? Es un gran reto. Y de nuevo, la parte más cultural, creo que ahí es donde tenemos una ventaja competitiva importante y empieza por el liderazgo
tan fuerte que tenemos de John Pagano, de Ahmed Darwish, Raed Al-Basit, Nicholas King, y me dejaría muchos otros, ¿no? Pero digamos que en el liderazgo y en el empoderamiento, ¿no? de nuestro liderazgo al talento que tenemos en toda la empresa es al final, ¿no? lo que crearía un elemento diferenciador para Red Sea. Y entonces, en cuanto a metodologías, muchas, adaptadas evidentemente a la realidad de cada equipo. Nosotros, como empresa en general, fundamentamos nuestro framework en Balance Scorecard, cuadro de mando integral, pero sí que es verdad que luego nosotros ofrecemos una serie de herramientas, una serie de bueno, capacitaciones, servicios de soporte para toda la empresa, pero no imponemos. O sea, el equipo de tecnología, evidentemente, trabaja de una forma más ágil. El equipo de desarrollo y construcción, pues trabajan, ¿no? con sus propios sistemas, ¿no? y sus propias metodologías. Nosotros nos aseguramos de que haya una cierta consistencia y coherencia, ¿no? Y que todo el mundo entienda cómo contribuyen a conseguir la visión al final de la empresa, que es la de conseguir ser la empresa más pionera en cuanto a turismo regenerativo del mundo. Ujú. ¿no? Y ese cambio luego pues lo intentamos traducir en KPIs, o sea, métricas, ¿no? de rendimiento y objetivos más concretos para ir llegando poco a poco a ella y luego, evidentemente, a medida que maduramos como empresa, también diferenciar entre lo que se vuelve más como un business as usual y lo que son los moonshots, que serían ¿no? como esas estrategias de llegar donde nadie antes ha llegado, ¿no? Y realmente ser ambicioso en el pensamiento, romper un poco con esos moldes. Algo, digamos, un enfoque muy disruptivo, ¿no? Y lo que comentabas tú de hacer aquello que nadie ha hecho antes, ¿no? Con esos moonshots, ¿no? De llegar a alcanzar la luna o alcanzar, digamos, las estrellas o lo más lejos que se pueda. Así que, como Exacto. estamos viendo, Red Sea Global realmente está siendo, queriendo ser un referente, ¿no? De hospitalidad y de turismo sostenible. Y supongo que también que tendrá que haber unos principios de gestión o innovaciones clave que realmente estén ayudando mucho a la organización a establecer, pues esos nuevos estándares en la industria, tanto no solo en Arabia como también en la región y, si me apuras, a nivel global, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poquito sobre esos principios de gestión o innovaciones que realmente se están llevando a cabo. Am, Solo para acotar un poco, Ignacio, ¿te refieres más a nivel de hospitality, a nivel de sostenibilidad, a nivel general? Más sobre turismo y hospitality, correcto. Vale. En general, yo diría que lo primero es estar cercano a la industria, Ujú. ¿no? Y nosotros seguramente muchos de los que estén oyendo y tú mismo, Ignacio, ya ves que somos muy activos en redes sociales y en LinkedIn, por ejemplo, por la parte más corporativa. Nosotros hemos firmado una serie de memorandums of understanding, ¿no? Memorandos de entendimiento y de colaboración con una serie de partners estratégicos a nivel global, con entidades supranacionales como podría ser WTTC, también a nivel regional y global, de nuevo para hacer frente, ¿no? a esa serie de retos o oportunidades de la mano de expertos de empresas que van a coinvertir, ¿no? en estas soluciones y con las cuales creemos que somos más fuertes y más capaces, ¿no? de llegar, porque no vamos, digamos, solo con lo que sabemos y con lo que entendemos, sino que aprendemos también de empresas, sobre todo, que tengan esa capacidad de estar colaborando con otras múltiples entidades. ¿no? Que yo creo que ahí está un poco uno de los retos principales, que es, vale, atraes el mejor talento, pero cómo sigues conectado, ¿no? a esas innovaciones que no van a ser in-house, sino que las vas a tener que importar y adaptar de alguna forma, ¿no? Es al final siempre un modelo mixto en el cual yo creo que principalmente tienes que intentar, ¿no? Estar como al día en cuanto a qué está pasando en el mercado,
cuál es la última tecnología, cómo impacta tu negocio, cómo te puedes beneficiar de ella, y luego ver qué falta en el mercado, por tanto, en qué tienes que invertir tú más como empresa para quizá innovar de forma un poco más disruptiva. Y de nuevo, en ambas tenemos partenariados, tanto en las que son soluciones ya existentes y simplemente las queremos implementar o mejorar, y en las que son quizá un poco más disruptivas. Entonces, se habla mucho, ¿no?, de Smart Solutions, y nosotros, pues, evidentemente tenemos una estrategia, ¿no?, de tecnología enfocada a ellas, pero da un poco de miedo, ¿no?, cuando empezamos a hablar de estas cosas, y creo que no se nos debe olvidar que cuando hablamos de innovaciones y tecnología, no es solo la tecnología que va a estar al frente, ¿no?, interactuando de tú a tú con el turista o el residente, sino todo el back of house, que nos permite a nosotros como profesionales también ofrecer el mejor servicio, y más siendo un turismo de lujo, no puede, o sea, un destino de lujo, no podemos permitirnos perder ese factor personal, que es realmente donde hay como más valor diferencial, un premium al saber hacer, ¿no?, y al anticipar las necesidades, evidentemente beneficiándote, ¿no?, de todas estas informaciones, ¿no?, de toda esta gestión de los datos, bueno, ahora mismo podemos tener acceso a, y antes quizá era más difícil, más costoso, o simplemente no se podía ni siquiera soñar. Entonces, ejemplos que ya estén implementados, pues tenemos varios. Si quieres te comento unos pocos, pero realmente creo que lo más interesante está aún por llegar. A nivel de, por ejemplo, lo que ya el turista se puede esperar, tenemos un sistema de gestión de equipajes, aunque parezca muy, no sé, banal, ¿no?, porque al final es algo que, bueno, todos estamos acostumbrados, ¿no?, a ir a bajas del avión, esperas un rato a que vengan las maletas, ¿no? Un rato puede ser media hora, una hora, después a esperar al transporte. Bueno, hay una serie de complicaciones, ¿no?, que ya hacen que quizá la llegada a un destino no sea la mejor. Pues nosotros tenemos un sistema de equipajes en el cual, pues, según una serie de tags, el cliente se puede olvidar, y tal cual baja del avión, ellos van directamente a también un sistema de transporte para el cual tenemos un sistema de rutas, ¿no?, para la movilidad. Entonces, sabemos que hay alguien esperándoles, no tienen que estar ahí, ¿no?, repensándose, ay, pues cojo un taxi, cojo tal, no, ya está todo bien trabajado para que ellos tengan una experiencia totalmente smooth. Llegan al resort, y cuando llegan al resort ya están sus maletas, todo preparado, y lo mismo para la vuelta. Las pueden dejar, nosotros nos ocupamos de todo. Entonces, esto es un sistema inteligente que nos permite ser más eficientes y dar una paz mental, ¿no?, al turista, porque realmente en las maletas es un tema que, ya sea que se pierden o se hacen daño o llegan tarde, siempre supone un punto negativo, ¿no?, un pain point en la experiencia de muchos turistas. Pues nosotros ya eso lo descartamos. De nuevo, sistema de flotas totalmente monitorizado, tenemos nuestros sistemas y tenemos un compromiso de que, sea cuando fuere que hagas una reserva, no va a tardar más de 10 minutos el vehículo que hayas reservado en estar disponible. Claro, esto en un destino con las complicaciones logísticas que vemos, ¿no?, en el Red Sea, ¿no?, y que al final son varios resorts con sus instancias, pues es un gran logro. Después, evidentemente, a nivel de inteligencia de destino, pues tenemos, ¿no?, una serie de sistemas que nos permiten tener, pues, habitaciones de control, ¿no?, centros de control, tener nuestros contact centers y asegurarnos de que tanto el cliente como nuestros partners, nuestros trabajadores, cuando ocurre cualquier cosa o antes de que ocurra, nosotros nos podamos anticipar, ¿no?, y podamos hacer una gestión activa del destino, ¿no?, y controlar los flujos, controlar cualquier incidencia, pero desde realmente esa visión muy, muy granular. Que de nuevo, al ser un destino Greenfield, es más fácil quizás que si estuviéramos, ¿no?, en un ecosistema en el que no tenemos tanto control sobre las operaciones.
Veo que aquí es fundamental muchos de los temas que tocas, ¿no? Porque se está hablando muchísimo, llevamos ya unos años con todo lo que son las smart cities y también la posibilidad, lo que dices, ¿no? Adrián, de que a veces cuando hay un terreno virgen, digamos, hay ese lienzo en blanco, a veces es más fácil moldear la actividad turística y, digamos, económica desde el principio sin que hayan habido, pues, malas praxis, ¿no? Malas prácticas desde cero para que realmente pues Ujú. se abogue todo por un modelo pues más homogéneo, más estructurado, más digamos sin problemas y obviamente en la que la tecnología juegue un papel clave, ¿no? En todo esto. También quería saber Ujú. un poquito, porque ya ibas ahí 5 años, has sido padre, incluso estás viviendo una fase de tu vida en la que también a nivel personal, me imagino que también saldrás un poquito de tu zona de confort e irás a visitar otras zonas del país, que es un país realmente muy grande, ¿no? Muy extenso, con mucha superficie. Entonces, quería preguntarte un poquito más a nivel personal, ¿cuáles crees que son esas razones que realmente convencen quizá a todos los turistas internacionales para ir a visitar Arabia Saudita? ¿Qué es para ti lo que más te llama la atención? Una persona que lleva ya esos años viviendo y que habrá seguramente conocido muchos puntos del país. Cierto, la verdad que el tiempo pasa volando y como comentabas, bueno, muy contentos y afortunados de poder tener esa experiencia y realmente de poder llamar Arabia Saudí nuestra segunda casa. Desde el momento en el que vinimos, ha sido un país que nos ha acogido con las manos abiertas y yo he tenido el placer de trabajar siempre con equipos en el cual el mayor porcentaje del equipo era local, con lo cual creo que desde un primer momento he tenido como esa em, oportunidad, ¿no? De quizá entrar en unos círculos que de otra forma no me hubiera esperado, ¿no? Estar tan cerca, ¿no? Tan presente en las tradiciones, en las formas de entender, ¿no? Quizá la vida, ¿no? Del país. Y creo que con el tiempo, y no tanto tiempo, simplemente con la voluntad de aprender, ves que es un país como español que tiene muchas similitudes a nivel cultural, del cual muchas de nuestras tradiciones vienen, aunque no lo queramos reconocer o no lo pensemos, y que es muy rico. Como comentabas, es el 12º país más grande del mundo a nivel de superficie, si no me equivoco. De nuevo, por ahí andarán. Eh, sí que es verdad que gran parte de la superficie es desierto, pero tiene una riqueza increíble a nivel de nuevo, las costas, tiene zonas montañosas, tiene luego pues una serie de oasis, como las granjas, ¿no? Que le llaman aquí, ¿no? Que son zonas como más agrícolas también muy interesantes y todos los wadis también, ¿no? Que se generan y que crean un contraste muy bonito y muy interesante, especialmente, ¿no? En las zonas costeras. Entonces, hay mucho que visitar. Nosotros sí que es verdad que especialmente siendo que aquí lo que son los días públicos son distintos, ¿no? Entonces hemos tenido más fines de semana largos, quizás, pues hemos aprovechado para viajar mucho dentro del país con mi mujer, ¿no? Y ahora con nuestro hijo, ojalá que pueda viajar pronto. Y hemos visto desde la zona, digamos, de Abja, ¿no? Más montañosa, a quizá, pues, pueblos cercanos a Riad, ¿no? Que es la capital, es donde vivimos, con una riqueza cultural y un interés, ¿no? A nivel de las formas de construir, de vivir, de socializar, como sería Sharjah y Sháiker. Luego también hemos estado en zonas costeras, en ciudades también como más relatables, siendo que venimos de Barcelona y creo que, bueno, tú también, ¿verdad? ¿No? Entonces hemos tirado mucho a Jeddah, a Dammam, que son estas ciudades costeras, pero que tienen mucha actividad. Y evidentemente luego en el norte, como bien sabes, trabajé en Magna, entonces es la zona de Tabuk, también muy cercana al Red Sea, eh, Alula, precioso. Tenemos luego Diriyah,
en la capital misma, ¿no? Que es patrimonio de la UNESCO, tantísimos sitios, Al-Aqsa, que es el oasis más grande del mundo. Realmente hay mucho que visitar. Entonces, quizás respondiendo a tu pregunta de nuevo, no hay un solo producto, ¿verdad? Y no hay una sola Arabia. Ujú. Entonces es un país muy rico, muy diverso, que sí que es verdad que se está abriendo al turismo, pero al turismo de ocio, al turismo de negocios, pero ya tenía turismo, ¿verdad? Es un país que por su realidad y por las raíces, ¿no? Del Islam estando en Meca y Medina, recibe millones y millones de turistas internacionales por el tema del pilgrimaje, ¿no? El tema de la visita del Hajj y el Umrah. Entonces, no es como que no había turismo, simplemente no había el turismo que nosotros concebimos como más tradicional y no estaba tan extendido en el mapa, ¿no? de Arabia Saudí. Entonces, creo que han hecho un trabajo, el país ha hecho un trabajo impresionante en mapear bien todas las zonas de potencial interés, tanto a nivel doméstico, regional e internacional, en invertir en ellas, en crear, ¿no? esas entidades, esas infraestructuras, ecosistemas para que realmente puedan desarrollarse de la mejor forma y que realmente respeten, ¿no? una serie de valores y sean reales a la sociedad, ¿no? A lo que ya había antes también, de que se creara la visión. Ujú. Entonces, en cuanto a por qué la gente tendría que venir a Arabia Saudí, de nuevo, los dos trabajamos en turismo y, como has comentado, el turismo es nuestra pasión. Hay una serie de hechos y hay una serie de hechos contrastados y una serie de factores que son como más emocionales. Entonces, hechos contrastados, evidentemente, un país con muchas zonas vírgenes, empezando por el Red Sea, precioso, realmente unos paisajes que son, o sea, inigualables a nivel de que, o sea, no se sabía que existían. Y ya no es que digas, no es que estamos en Saudi Arabia, es que si te usan cualquier otra bandera, serían top, o sea, serían lo más. Entonces, no es porque lo digamos nosotros, es porque se han hecho esos estudios Ujú. y realmente hay ese interés para visitar, ¿no? Ese tipo de destinos que realmente son vírgenes y se están trabajando muy bien. Entonces, el segundo punto es que ya no solo la riqueza natural de estos destinos, sino que se está haciendo con ellos. Voy a tirar de nuevo hacia el Red Sea. Cuando ves el diseño de estos resorts, no hay nada igual. O sea, el nivel de delicadeza, de elegancia, de lujo, es simplemente exquisito. Entonces, el poder, ¿no? vivir ese tipo de experiencias en un sitio, además, ¿no? En el que no existían, creo que lo hace doblemente rico, ¿no? Doblemente interesante. Eh, Luego, sorprendentemente, el clima. Y creo que has vivido en la región también, Ignacio, y aunque parezca mentira, hace buen clima, especialmente en invierno. Entonces, en contraste, ¿no? a muchos de los destinos que a lo mejor tienen, ¿no? el peak season en verano, nosotros pues podemos tener turismo todo el año y luego podemos tener realmente, ¿no? esa demanda en invierno cuando, ¿no? el resto del mundo no puede ofrecer ciertas temperaturas y cierta, ¿no? humedad, precipitaciones. Realmente es que es un país que ofrece un clima excepcional para disfrutar de su offering, ¿no? Entonces, luego, por último, ¿dónde está localizado? O sea, hay dos puntos, ¿no? La parte de que Arabia está en el medio de todo, con lo cual a 4 horas tienes muchísima demanda ya y creo que a 8 horas el 80% de la demanda mundial. Con lo cual, cuanto más mejore ¿no? el transporte, pues estos números solo harán que crecer. Entonces, lo único que queda es que la accesibilidad a nivel de conectividad aérea y a nivel de infraestructura también de marinas y demás, pues ya esté totalmente abierta, ¿no? Bueno, eso es una cuestión de tiempo y ya se sabe, ¿no? De una serie de iniciativas a nivel de país
que lo facilitarán. No quiero entrar en esos temas per se, Pero, pero ojalá que en los próximos meses salgan más y más noticias que permitan no romper con esa barrera de que es difícil viajar a Arabia Saudí. No, ujú. para nada. O sea, Tanto, realmente hoy tardas ni siquiera un día en conseguir un visado para visitar Arabia Saudí. Tienes que tener la voluntad de visitar el país, ¿no? Entonces, con eso iría la parte más emocional, ¿no? muy Ser bien. el primero en descubrir, ¿no? Arabia Saudí, creo que es una gran propuesta de valor. Después, evidentemente, tenemos la parte de la hospitalidad de, de la gente, que es realmente genuina y que viene, pues, al final de la Austria Hafawa, que le llaman. Entonces, es realmente algo que tú te das cuenta desde el minuto uno en el que pisas el país. La gente, cuando vas por la calle, para ofrecerte, para preguntarte si necesitas ayuda. Es realmente algo que no se puede explicar en palabras y que lo vives y como parte de ello es porque llevo 5 años y considero que Saudi es mi segunda casa, ¿no? Y luego la diferencia cultural, evidentemente, creo que al ser un país tan um, arraigado, ¿no? En el Islam, pues creo que es algo también muy interesante el aprender, ¿no? De esos contrastes y de todo el cambio que está habiendo en el país. Entonces, yo creo que a nivel emocional esos serían puntos muy importantes, pero sí que es verdad que creo que va a haber una evolución, ¿no? O sea, el turista como más experimentado, más educado en viajar, será el primero que haga el esfuerzo, ¿no? de visitar el país y ya hay mucha gente que está visitando el país. Evidentemente, con toda la inversión que está habiendo en el país, también es verdad que hay mucho más turista de negocios y ha habido un crecimiento muy, muy importante de turista de negocios. Y luego, como también hay una comunidad más grande de expatriados y de gente, bueno, que se acaba quedando para vivir en el país, eso, de nuevo, conlleva demanda de familiares y amigos que a su vez, al final, actúan como embajadores del país. No deja de ser, ¿no? El boca a oreja, la mejor forma de inspirar y de prescribir un destino. Y cuando en los 2 primeros años nos visitaron, creo, una vez, el año pasado ya nos visitaron 2 grupos distintos y este año tenemos 4 visitas programadas. Quizá no es la, Fenomenal. no es la, no es la Creo norma, pero ya que es indicativo tanto, de dónde vamos. tanto a mí como a muchos de los oyentes nos entra muchas ganas de visitar el país. La verdad es que el reino tiene muy buen aspecto y tiene, creo, muy buenas perspectivas. Y ya para ir acabando, Adrián, cuenta un poquito, mirando ya hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál es what's next? ¿En qué estáis metidos que realmente vaya a ser un proyecto innovador, disruptivo, que realmente te llame, te entusiasme, te llame la atención? ¿Nos puedes contar algún poquito, un pequeño spoiler de algún proyecto nuevo que se esté gestando ahora mismo? Bueno, creo que hay mucho por venir. Se ha oído mucho, evidentemente, Arabia Saudí ha ganado, ¿no? El Mundial, la Expo y tantísimas cosas, ¿no? Que al final a lo mejor nos han dejado un poco en segundo lugar como Red Sea. Pero sin duda, este mismo año se abre Shura, la isla principal del Red Sea, y muchos resorts que aún no se sabe de ellos, que van a realmente cambiar el panorama y la perspectiva, ¿no? Que todo el mundo puede tener del turismo de costa o de islas. Va a haber una serie de eventos también y de activaciones que yo creo que van a ayudar también a entender no solo esa parte, ¿no? De, bueno, es muy bonito, puedo hacer esta actividad de estado, es al final un estilo de vida, es una comunidad que se va a crear, ¿no? Y con también toda la oferta residencial que está poniendo en el mercado poco a poco y que está teniendo muy buen recibimiento. Creo que esa va a ser la gran diferencia, ¿no? Al final son desarrollos mixtos, no es solo hospitality. Y bueno, en el nombre lo tenemos, Red Sea Global, con lo cual creo que hay una ambición de ayudar, ¿no? a otras entidades, a otros proyectos que quizás están en una fase más inicial y compartir nuestros aprendizajes y luego eventualmente también de ir al panorama global, ¿no? A competir a nivel global.
Entonces, esas son las cositas que me gustaría dejar a la imaginación de la gente, pero estamos muy entusiasmados con el futuro. Muy bien. Pues creo que has hecho realmente un resumen muy interesante de todo lo que se está cociendo. Hemos aprendido muchísimo en muy poco tiempo. Disfruta mucho de estos años que son clave porque es realmente ver un país que está despegando y un destino emergente que realmente seguramente se va a posicionar en muy poco tiempo a nivel mundial, pues eso, como un lugar donde hay una oferta única y digamos sin parangón, ¿no? Realmente de algo que no se había Ujú. hecho antes en la zona y seguro que vas a seguro que te van a venir muchos éxitos. Así que agradecemos mucho tu tiempo, Adrián, esa dedicación y esa pasión que tienes. Aunque sea un poquitín prematuro, Eid Mubarak, porque dentro de nada yo sé que vais a tener aquí ahora una celebración con después del Ramadán. Así que disfruta de esas Gracias. vacaciones merecidas con tu familia. Y nada, un placer y hasta la próxima. Gracias por todo, de verdad. Muchísimas gracias, Ignacio. El placer ha sido mío y de nuevo, gracias por la invitación y estamos en contacto.